para nuestro Dios da la oportunidad hoy de estar aquí por este medio, siempre con el propósito de estudiar, de aprender de su santa y bendita palabra. Vamos a continuar con la serie de las conversiones que encontramos ahí en el Nuevo Testamento, que son de gran bendición para cada uno de nosotros. Hoy nuestro hermano Jesús es el encargado de llevarnos al estudio y para dar inicio vamos a pedir a nuestro hermano Moisés que nos eleve en una oración para pedir la dirección a nuestro buen Creador. Hermano Moisés, Creo que se desconectó por lo ok. que veo. Bien, entonces hermano Andrés, si nos hace el favor. Sí, cómo no, hermano. Oremos. Eh, Bondadoso Padre, que moras en la eternidad, estamos contentos porque nos permites reunirnos de esta forma. Gracias, Padre, porque nos permites continuar con este tipo de estudio a través de esta plataforma. Por favor, bendice a cada uno de los que participamos en ella y bendice a aquellos que nos escuchan por el trabajo que aquí se hace, Señor, y que lo pueden hacer por medio de Facebook o por medio de YouTube posteriormente. Padre, queremos encomendar a nuestro hermano Jesús, que él es el encargado del estudio en esta ocasión, que él recuerde lo que ha estudiado y que sea sencillo y sea claro en la exposición para beneficio de todos aquellos que vamos a escuchar. Por favor, ayuda a nuestros amigos, abre la mente y el corazón para que ellos puedan comprender esta palabra y puedan aceptarla, Señor bendito, si es tu santa voluntad. Suplicamos, Padre, que seas con nuestros hermanos que van predicando el Evangelio por el vasto mundo y que bendigas las almas que lo escuchan. También queremos poner en tus manos a nuestro hermano Osvaldo, que está internado. Por favor, ayúdale, Señor, bendice a los médicos, que ellos hagan un trabajo correcto con él y que si es tu voluntad, él sane, Señor bendito. Asimismo, encomendamos a su nieta también, que sabemos que ha estado enfermita y que le ayude, Señor, en todo aquello que sea para bien de ellos. Así bendice a toda la familia, Padre Eterno, que están pasando por esta tristeza. Y también nos acordamos de algunos hermanos que han perdido seres queridos, rogándote que les fortalezcas y que les des consuelo conforme a tu gran misericordia. Bendice los planes que tenemos todos y cada uno de nosotros en cuanto al evangelismo y permite que lo llevemos a cabo de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Asimismo, Señor, pedimos que perdone nuestras muchas ofensas y que nos ayudes a perdonar a aquellos que nos ofenden, Padre eterno. Que siempre se haga tu voluntad en todas las cosas. Pedimos, Señor, y agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, hermano Andrés. Tiene su tiempo, hermano Jesús. Muchas gracias, mi hermano Francisco Telles. A Dios gracias, primeramente, mis hermanos, por permitirnos estar aquí en este medio, en esta tecnología que nuestro Dios nos pone a nuestra disposición. A Dios gracias por la oportunidad que le da a un servidor de poder estar aquí ante ustedes y ante aquellos que nos escuchan a través de las plataformas, a través de las redes sociales y que están aquí, ¿verdad? Están escuchando, están viendo y del cual van a escuchar una lección, un estudio maravilloso, hermoso que es palabra de Dios. Gracias a Dios también por la dicha, ¿verdad? Ya que nos encontramos ahora pues gozosos, ¿verdad? Alegres porque vamos a escudriñar su Santa Escritura y vamos a aprender de cada enseñanza que nuestro Dios nos tiene plasmadas en su Escritura. Y así también poder aplicar cada enseñanza, ¿verdad? En nuestra vida espiritual y en nuestra vida secular, ¿verdad? De este mundo. También agradeciendo a cada uno de mis hermanos por darme la oportunidad de estar aquí con cada uno de ustedes. Y en esta tarde, mis hermanos, vamos a estudiar
un tema, como lo mencionaba, un tema maravilloso, hermoso, ¿verdad? Que es el cual lo he titulado, a ver, la conversión de Cornelio. Eso lo vemos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Y mis hermanos, antes de entrar de lleno a nuestro estudio de esta tarde, me gustaría mencionar tantas conversiones, mis hermanos, que vemos en la escritura que son tan hermosas, tan maravillosas, que nos cautivan, ¿verdad? Nos llenan de gozo, de alegría por todo lo que el poder de nuestro Dios ha hecho en cada uno de ellos, ¿verdad? Vemos ahí, hemos visto a través de las lecciones de cada uno de nuestros hermanos, estas lecciones pasadas, ahí la conversión de Samaritano, la conversión del eunuco, lo que es la conversión, ¿verdad? Lo que significa la conversión. Hemos visto varios ejemplos en la Biblia y vemos también, sabemos que las conversiones en la Biblia son una parte fundamental de su narrativa, ¿verdad? Ya que a través de ellas se comunican enseñanzas, revelaciones y mensajes divinos. Y vamos a ver, mis hermanos, que todo esto que hemos aprendido, que nuestros hermanos nos han traído, ¿verdad? Marcan el cambio en la vida de estos personajes, esos personajes que se han convertido, ¿verdad? Que han venido a los pies de Cristo, que han obedecido el Evangelio, que han venido a las aguas, ¿verdad? Del bautismo, y que sus vidas han cambiado por completo. Vemos ahí los ejemplos, ¿verdad?, que hemos mencionado, de los cuales se han dado las lecciones. También tenemos la conversión de Saulo de Tarso, la conversión del carcelero. En fin, son varios ejemplos que las escrituras nos muestran y de las cuales podemos aprender grandes enseñanzas. En esta tarde vamos a estudiar la conversión de Cornelio. Ahí en el capítulo 10, entrando a lo que es el capítulo 10, versículo 1. Vamos a entrar en la introducción, mis hermanos. ¿Quién fue Cornelio, mis hermanos? Bueno, Cornelio es un personaje principal destacado en el Nuevo Testamento, ahí en el versículo 1. Acompáñeme a las escrituras a leer este pasaje, el versículo 1 del capítulo 10. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y bueno, Cornelio era un hombre extranjero, gentil, no judío. También vemos que era un centurión romano, de lo cual vamos a explicar en unos momentos más. También vemos que el centurión romano estaba al mando de aproximadamente 100 romanos y era un oficial militar con alto estatus social e influencia. En la posición que tenía Cornelio, bueno, vemos esta compañía, ¿verdad? Este batallón, esta corte, ¿verdad? Se podría decir en el ejército romano, era de alrededor de 400 a 600 romanos. La palabra corte, ¿verdad? Es una unidad militar compuesta de unos 500 soldados romanos, y la italiana, como se menciona en la escritura, probablemente la llamada corte itálica, ¿verdad? Segunda, que estuvo destacada en Siria en aquellos tiempos. También, mis hermanos, vemos otras cualidades que tenía Cornelio. Vemos que Cornelio era temeroso de Dios. Vamos a leer este pasaje, el versículo 2. Vea lo que menciona el versículo 2 de Hechos 10. Dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vemos ahí, mis hermanos, que también era piadoso, era piadoso Cornelio. También vemos que daba profunda reverencia al Dios de Israel. Él y su familia practicaban la oración y la caridad. Cornelio, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Puede deducirse que
no se había convertido al judaísmo de forma completa, pues no se había circuncidado, ¿verdad? Y le faltaba la salvación anunciada en el Nuevo Testamento. A pesar de ser gentil, Cornelio, de no conocer el Evangelio, pues era un hombre que temía grandemente a nuestro Dios. Se le describe como alguien que oraba regularmente y daba limosnas generosamente al pueblo, lo que indica su respeto por las prácticas religiosas judías y su deseo de vivir piadosamente. Aparte, otro dato sumamente importante de Centurión Cornelio, fue el primer gentil, escuche bien, el primer gentil en ser bautizado en la fe cristiana. Increíble, ¿verdad? Maravilloso lo que la escritura nos da a conocer. Este acontecimiento tan maravilloso del primer gentil bautizado en la fe cristiana. Después de esto, mis hermanos, se viene algo impactante, ¿verdad? Algo que al ser humano se le hace sorprendente, la visión divina. Y esta visión la tuvo Cornelio, la tuvo el centurión. Versículo 3, mis hermanos, vamos a leer este pasaje. Dice, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, mencionaba su nombre. Datos importantes de este pasaje, la hora novena, eran las 3 de la tarde aproximadamente, a la hora actual, ¿verdad? En este tiempo. Una hora de oración tradicional para los judíos, subrayando la devoción de Cornelio. Y vemos enseguida que un ángel se le aparece, mas Cornelio, asustado, pero atento a las palabras de este ángel de Dios, Cornelio escucha al ángel, el mensaje del ángel. Un mensaje, ¿cuál fue ese mensaje? Vamos a ver, mis hermanos, leer esta porción de la escritura, versículo 4 al versículo 6. Dice así, él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 6. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ese fue el mensaje de parte del ángel de Jehová. Decía el ángel de Jehová, tu oración y limosnas han sido escuchadas. Y aquí en un paréntesis, mis hermanos, esto muestra que Dios reconoce y claro que responde a la sinceridad de nuestro corazón cuando nos encomendamos en oración a nuestro Dios. Y claro que si lo hacemos de corazón, si lo hacemos con un corazón sincero, con un corazón puro, sabiendo de antemano lo que estamos pidiendo con sabiduría y así sin dudar nada, sabemos que nuestro Dios nos escucha, sin duda alguna. Eso lo debemos tener siempre en nuestra mente. Y vemos también unas instrucciones específicas de parte del ángel de Jehová, claras y detalladas, indicando que Dios tiene un propósito específico en mente. Este propósito que tiene para Cornelio, lo vamos a ir viendo paso a paso. ¿Y cuál fue la respuesta de Cornelio? Vea la respuesta de Cornelio en el versículo 7 y 8. Dice así, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Que vemos ahí una clara obediencia inmediata a la visión, al mensaje. Cornelio envía a sus hombres y no duda por nada en obedecer la instrucción divina. Esto refleja la fe y la disposición para seguir a nuestro Dios. Aquellos hombres, muchos ejemplos de hombres temerosos de Dios que nunca dudaron de obedecer a Dios inmediatamente a su mandato, a la orden que se les dio, ¿verdad?
siempre se reflejaba su fe y disposición para seguir a nuestro Dios. Esto es lo que vemos, ¿verdad? A través de esta porción de la Escritura. Y después, ¿qué es lo que vemos a continuación? Algo similar a lo que pasó el centurión, ¿verdad? Cornelio, pero ahora al apóstol Pedro, una visión, la visión del apóstol Pedro. Vamos a entrar a un contexto inmediato acerca de esto. Aquí en el capítulo 10, versículo 6, dice así: Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Este fue el mensaje que le dio el ángel de Dios, ¿verdad? Y vemos aquí este dato que nos da el pasaje, que dice: Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. El lugar, Pedro estaba en Jope, hospedado en la casa de Simón Curtidor, como lo menciona el pasaje, junto al mar. Y Jope era una ciudad costera, importante para el comercio y con una población diversa. Unas actividades previas que el apóstol Pedro realizó. Pedro había estado predicando, sanando y resucitando a los muertos. Tenemos el ejemplo, el caso de Tabita, ahí en el capítulo 9, donde vemos aquí en el capítulo 9, si leemos detalladamente en los versículos 36 al 43, no vamos a leer todo, simplemente vamos a dar estos detalles, ¿verdad?, tan importantes acerca de este acontecimiento. Dice el versículo 9, donde, del 9, capítulo 9, versículo 36, dice: Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó, y dice ahí, y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y luego después vemos, mis hermanos, en los siguientes pasajes, que Pedro, levantándose en el versículo 39, fue con ellos. Y cuando llegó, le levantaron de la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que esta mujer había hecho, ¿verdad? Entonces Pedro, eh, volviéndose al cuerpo, dijo: Levántate. En el versículo 40 vemos esto. Y ella abrió los ojos y y a ver a Pedro se incorporó. Y esto es notorio, mis hermanos. Esto es en parte, en cierto contexto, vea, de lo que el apóstol Pedro estaba haciendo en ese lugar de Jope, donde Cornelio manda a traerlo, ¿verdad? Manda a llamarlo, donde mandó a sus hombres. Y vemos el evento de la visión, volviendo al capítulo 10, versículo 9. Dice el versículo 9: Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Porque dice el versículo 8, mis hermanos, importante leer. Dice el versículo, perdón, el versículo, estoy leyendo el capítulo 10, me disculpa. Dice el versículo 9 del capítulo 10: Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Hora de la visión ocurrió alrededor del mediodía. Es la hora sexta, ese mediodía, ¿verdad? Ahora en nuestro horario. Una hora en la que Pedro pues subía a la azotea para orar. Y es que era a un lugar común, ¿verdad? Para la meditación y la oración por motivo pues de la tranquilidad. A veces nosotros, ¿verdad? Lo hemos hecho cuando salimos, no sé, de viaje o estamos en un lugar alto y queremos ir a un lugar tranquilo, ¿verdad? Donde no hay ruido, donde no hay algo que nos distraiga. Bueno, vamos a ese lugar, ¿verdad? Donde podemos orar a nuestro Dios tranquilamente, podemos concentrarnos para que nuestra oración llegue, bueno, en este caso la comunicación con nuestro Dios, ¿verdad? Sea totalmente concentrada en lo que uno, pues, en base a la necesidad que tenga, se encomienda a nuestro Dios. Vemos el estado de hambre que tenía el apóstol Pedro, versículo 10, vamos a leer el versículo 10. Dice: Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo,
Dice ahí, escuche, le sobrevino un éxtasis. Pedro tenía tanta hambre y quería comer, pero mientras le preparaban pues la comida, le sobrevino un éxtasis, como menciona la escritura. Y eso se entiende como un estado de trance, como pues una visión divina, ¿verdad? Que le vino al apóstol Pedro en el momento de estar en la azotea, ¿verdad? Y en el momento de estar orando, como vemos ahí en el versículo 10. Y vemos después el contenido de esta visión que tiene el apóstol Pedro. Vemos ahí un gran lienzo en el versículo 11 y 12, vamos a leerlo. Dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado de la tierra. Versículo 12, en el cual habían de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Impresionante, ¿verdad? Esta visión, este gran lienzo que ve el apóstol Pedro, del cual vio al cielo abierto y el cual descendía algo semejante a un gran lienzo. Y después vemos el mandato divino en el versículo 13. Dice así, y le vino una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. ¿Cuál fue la respuesta del apóstol Pedro? Versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Vea la respuesta del apóstol Pedro, ¿verdad? Y bueno, vuelve la repetición de la voz de nuestro Dios, de esa visión. Versículo 15 y versículo 16. Dice, volvió la voz a él la segunda vez. Y fíjese lo que dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Versículo 16, esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Vemos esta visión, ¿verdad? Es interesante hacer este pequeño énfasis en la visión de Pedro, ya que es parte de lo que es el contexto, ¿verdad? De la historia que estamos viendo acerca de este centurión Cornelio, ¿verdad? Ya que tuvieron una similitud en las visiones, el ángel de Dios les habló, les dio un mandato divino, les dio una orden y ellos respondieron, ¿verdad? Con obediencia, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? También. El encuentro con Cornelio. Vemos ahí esta ilustración, ¿verdad? Se ve algo que nos llega, ¿verdad? Al momento de mencionar algún encuentro, un encuentro de amor, ¿verdad? De bondad, de ese amor sincero que nuestro Dios nos pide que tengamos el uno de los otros. Y vemos los hombres enviados por Cornelio, pues llegan con Pedro. Versículo 17 al versículo 19, vamos a leer esta porción de la escritura. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, tres hombres te buscan. Esos hombres que llegaron de parte de Cornelio, ¿verdad? Que los había mandado para así traer a Pedro, para traerlo hacia él. Los hombres enviados por Cornelio llegan por fin a la puerta. Después vemos el Espíritu Santo que instruye a Pedro para que vaya sin dudar. Versículo 20 al 22 dice así, levántate, pues, y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Les hace esta pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la causa por la cual habéis venido por mí? Pedro viaja enseguida a la casa de Cornelio en Cesarea, versículo 23.
Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, dice, al día siguiente levantándose, se fue con ellos y acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Pero no nos vamos a saltar el versículo 22, que también es importante. Después de que hizo esta pregunta el apóstol Pedro, ellos dijeron, vea lo que dice el versículo 22: Cornelio centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, vean cómo lo mencionan ellos, estos hombres, ¿verdad? De hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Y luego ya enseguida, lo que mencionábamos, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y acompañando a algunos de los hermanos de Jope. Es entonces cuando Cornelio reúne a sus familiares y amigos cercanos para escuchar al apóstol Pedro. Versículo 24 al versículo 28, vamos a leer esta porción. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, o sea, a un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Qué impresionante, mis hermanos, es increíble esta porción de la escritura donde el apóstol Pedro, ¿verdad? Eh, Está ahí a pesar de la ley judía, ¿verdad? Que no podían estar ahí conviviendo con los gentiles, pero el apóstol Pedro, en base a la obediencia inmediata a nuestro Dios, a su mensaje, bueno, él ahí, llega ahí y menciona esto, ¿verdad? En el versículo 28 que le ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y después vemos la conversión, este punto tan importante, mis hermanos, este punto verdaderamente significante, ¿verdad? Ahora sí que lo más importante de lo que es la historia de Cornelio. Vemos aquí cómo se va desarrollando la conversión a partir del versículo 28 al 48. Se describe un evento significativo en esto, mis hermanos, y es lo que vamos a ver. Dice, una disculpa, aquí se me está trabando un poquito. Ah, listo. Se describe un evento crucial en la expansión del cristianismo primitivo, marcando un punto significativo en la inclusión de los gentiles no judíos en la comunidad cristiana. Pedro explica lo que es ilegal según la ley judía, como lo mencionábamos en el versículo que acabamos de leer, versículo 28, al asociarse con gentiles y pregunta, bueno, ¿por qué me han mandado llamar? Versículo 28 y 29, vamos a leerlos. Dice el versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse, acercarse a un extranjero, pero a mí me han mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo. Versículo 29, por lo cual el ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Cornelio relata su visión respondiendo a la pregunta del apóstol Pedro, ¿verdad? Y la instrucción que recibió del ángel de Dios y le hace saber que están listos para escuchar lo que tiene que decirles. Esto lo vemos ahí en el versículo 30 al 33. Vamos a darle lectura. Dice así, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, son las 3 de la tarde, como lo mencionábamos, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas
delante de Dios. Envía, pues, a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Versículo 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Está listo, ¿verdad?, para escuchar lo que el apóstol Pedro está a punto de revelarles, de darles a conocer. Después, enseguida, Pedro da un discurso afirmando que Dios no hace acepción de personas y que acepta a quien le teme y hace su voluntad sin importar de dónde venga. Versículo 34 al 43 dice así. Vamos a leer esta porción. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Aquí mataron a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos de que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Es increíble, ¿verdad? Este discurso del apóstol Pedro, ¿verdad? Afirmando que Dios no hace acepción de personas y como menciona el versículo 43, ¿verdad? Que dice que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todo aquel que acepta a Cristo en su corazón, ¿verdad? Y decide obedecer el evangelio para perdón de sus pecados. Todo aquel, ¿verdad? Que está dispuesto a seguir las pisadas de Jesucristo. Ese es el discurso que da el apóstol Pedro, ¿verdad? Aquellos que le escuchaban. Y mientras Pedro aún hablaba, vemos ahí lo siguiente, el siguiente acontecimiento. El Espíritu Santo desciende sobre todos los que escuchan su mensaje, judíos y gentiles, y se asombran que el Espíritu Santo se derrama sobre todos. Vemos este acontecimiento ahí en el versículo 44 al 46. Dice, mientras aún hablaba, Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Bueno, ellos estaban asombrados, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo también cayó, se derramó sobre gentiles, sobre judíos, sobre todos los que estaban ahí. Es realmente impactante, ¿verdad? Es realmente impresionante este acontecimiento del cual, pues sabemos que nuestro Dios tiene todo en su tiempo y forma, sus propósitos son perfectos, tanto como las visiones que les dio a conocer a Cornelio, ¿verdad? Primeramente, y luego a Pedro, y cómo les dio ese mandato, ¿verdad? Esa orden divina y el cual ellos pues obedecieron sin dudar nada, ¿verdad? Y es entonces, en el número 6 este paso crucial, ¿verdad? Este paso tan importante y maravilloso, es entonces que Pedro ordena que se bautice en el nombre de Jesucristo a los nuevos oyentes gentiles. Y luego Cornelio le ruega que se quede con ellos algunos días. Esto lo vemos aquí en el versículo 47 y 48. Dice así, entonces Pedro, le respondió Pedro,
¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Dice ahí palabras claves y este por el cual estamos meditando, ¿verdad? Este mensaje, esta enseñanza. Dice, versículo 40, en el nombre del Señor Jesús. Cornelio y todos los que estaban ahí, ¿verdad? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y es aquí, mis hermanos, donde se cumple, se cumple la otra parte de la profecía de Joel. Ahí en Joel capítulo 2 versículo 28 y 29, donde dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y verán visiones. Claramente eso lo vemos, ¿verdad? En esa porción de la escritura. Y luego aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2 versículo 16 al 18, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, palabra de Dios, sobre toda carne derramaré mi espíritu, sobre toda carne derramaré mi espíritu. No había acepción de personas, no importaba de dónde viniera, no importaba si era gentil, para nuestro Dios, al aceptar a Cristo en su corazón, al venir a los pies de Cristo, ¿verdad? Y aceptar su voluntad, obedecer el Evangelio, bueno, no hay, no hay barreras para ello y pueden venir para obtener así la salvación, la promesa que nuestro Dios nos tiene preparados para cada uno de nosotros. En aquel día, ¿verdad? Que pues no lo sabemos, es incierto, no lo sabemos, ¿verdad? Pero sabemos que algún día va a llegar porque es promesa de Dios. Así como Dios ha prometido ese día, ¿verdad? Ese juicio final también nos ha prometido a los que seguimos firmes en su camino, a los que seguimos perseverando en su palabra hasta el último día de nuestras vidas. También está la promesa de la corona de la vida, de nuestro nombre grabado ahí en el libro de la vida y de la entrada a las mansiones celestiales, sin duda alguna, si nos mantenemos firmes en su camino. Y vemos, mis hermanos, después de este acontecimiento tan maravilloso de la conversión de Cornelio, ¿qué aprendemos de la conversión de Cornelio? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué hemos aprendido? Lo vamos a ver a continuación. Sin duda alguna, antes de pasar a los puntos, la conversión descrita en el libro de los Hechos es una narración rica en enseñanzas y significados muy profundos, principalmente en el contexto del cristianismo primitivo, ¿verdad? Y vemos aquí como primer punto, número uno, el Evangelio para todo el mundo. Cornelio era un centurión romano, un gentil, y por lo tanto alguien que no formaba parte, ¿verdad? Del pueblo judío. La conversión de Cornelio subraya que el mensaje de salvación a través de Jesucristo es para todos, no solo para los judíos. Esto muestra que Dios no hace acepción de personas, como lo hemos visto en el versículo 34 y versículo 35. Tenemos el segundo punto, el segundo aprendizaje de esta lección, una obediencia y una fe. Tanto Cornelio como Pedro, el apóstol Pedro, muestran una obediencia y fe muy notables. Cornelio, a pesar de ser un hombre poderoso y de otra cultura, responde de inmediato a la visión y envía por Pedro. Por su parte, a pesar de sus dudas iniciales y su trasfondo, ¿verdad? Judío, obedece la voz del Espíritu Santo y va a la casa de un gentil. Por otra parte, vea el apóstol Pedro. Esta disposición a obedecer a Dios es fundamental en la vida del cristiano. Es fundamental cuando estamos en esa disposición de hacer la voluntad de nuestro Dios. Tenemos ahora sí que la palabra de nuestro Dios revelada a través de las Santas Escrituras. Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer en esta vida. Sabemos perfectamente hacia dónde debemos llevar nuestro curso de nuestra vida como cristianos, en nuestra vida espiritual. No hay ninguna excusa, no hay ningún pretexto para poder así hacer la voluntad de Dios, como el ejemplo de estos hombres que no dudaron ni un segundo en obedecer el mandato de nuestro Dios. Enseguida,
también vemos la obra del Espíritu Santo, sin duda alguna. El Espíritu Santo juega un papel crucial en la conversión de Cornelio, guiando al apóstol Pedro a través de una visión y luego descendiendo sobre los gentiles, mientras Pedro aún hablaba, como lo leíamos en las Escrituras. El Espíritu Santo muestra que la obra de Dios pues no está limitada, no tiene barreras de ninguna manera. El Espíritu Santo puede cambiar su vida, puede cambiar su manera de vivir en esta vida, puede cambiar sus pensamientos, si usted así lo decide, ¿verdad? Y así lo permite, porque si no permite que el Espíritu Santo haga esa transformación en usted, pues no sé a dónde iremos a llegar o a parar. Número 4, la importancia de la oración y la devoción. Cornelio se describió como un hombre que teme a Dios. Daba generosamente a los necesitados y oraba regularmente. Su vida de devoción y búsqueda sincera de Dios es recompensada sin duda alguna con una revelación divina. Esto nos enseña la importancia de una vida de oración y devoción sincera, una vida de oración y devoción sincera de corazón. Esa es la importancia de la oración y la devoción. También una transformación y testimonio. La conversión de Cornelio y su casa no solo transformó sus vidas, sino que también sirve como un poderoso testimonio para la iglesia primitiva. La experiencia de Pedro en la casa de Cornelio se convierte en un punto de inflexión para la iglesia, que comienza a comprender más plenamente el alcance de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, usted dirá, bueno, ¿qué significa inflexión? El uso general de la palabra puede referirse a un momento crucial o decisivo en un proceso, situación o historia donde un cambio significativo ocurre. Por ejemplo, en este caso, un punto de inflexión en la vida de una persona puede ser un evento que cambia radicalmente su dirección o perspectiva, como en este caso el centurión, ¿verdad? Cornelio, que tuvo esta situación, ¿verdad? Este proceso crucial en su vida, del cual pues vino esta visión y él sin dudarlo accionó de una manera correcta, ¿verdad? Y obediente hacia nuestro Dios. En resumen, mis hermanos, la conversión de Cornelio nos enseña que el Evangelio es para todos, sin excepción. La importancia de la obediencia y la fe, la obra del Espíritu Santo, la necesidad de una vida devota y el poder transformador del testimonio cristiano. Estos principios siguen relevantes y fundamentales para la vida del cristiano hoy en día. Seguimos, mis hermanos, en esta lucha, seguimos en esta batalla, ¿verdad? Seguimos dando nuestra vida por nuestro Señor Jesucristo, seguimos entregándole nuestro corazón, seguimos entregándole nuestra vida, todo lo de nosotros, ¿verdad? Todo totalmente, completamente, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, todo, todo le pertenece a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, del cual pues estamos plenamente, ¿verdad? En base a la enseñanza que hemos obtenido de su bendita palabra, es como con estos ejemplos tan increíbles, tan maravillosos, ¿verdad? Como lo fue ahora lo que es la conversión de Cornelio, ¿verdad? Tan increíble suceso. Bueno, vemos ahí esto que podemos aprender del Evangelio para todo el mundo. Una una obediencia tremenda y una fe total que demuestran estos hombres, ¿verdad? Estos hombres que tuvieron esta fe, esta obediencia sublime, la obra del Espíritu Santo que obró en ellos, ¿verdad? La importancia de la oración, una transformación y un testimonio de parte de lo que ellos fueron, ¿verdad? Estando en vida en este mundo y lo que nos dejaron, la enseñanza que nos dejaron a partir de esto, ¿verdad?
que es realmente importante que meditemos en todo esto, que reflexionemos en nuestra vida y que en base a lo que hemos visto en esta tarde, ¿verdad? En base a esta conversión de Cornelio, ¿verdad? Vemos y tenemos bien, bien en mente la obediencia a nuestro Dios, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos meditado en esta tarde, que nos sirva para seguir mejorando como cristianos y seguir teniendo esa fe y esa confianza en nuestro Dios, que en base a sus propósitos divinos, bueno, nosotros vamos a estar bien, ¿verdad? En sus manos siempre encomendándonos, ¿verdad? Para así salir adelante en esta vida y nuestra vida como cristianos. Este ha sido la lección, mis hermanos, en esta tarde. Hemos visto varios puntos, ¿verdad? Importantes y los cuales, pues, espero hayan sido claros, ¿verdad? Y espero hayan sido de edificación para cada uno de nosotros y a cada uno de nuestros oyentes, hermanos, que están a través de la plataforma para que también junto con nosotros, bueno, aprendan y mediten en este mensaje y puedan así poner en práctica en sus vidas seculares, en sus vidas espirituales. Gracias, mis hermanos. Muchas gracias, hermano Jesús, por ese estudio tan importante y de beneficio para cada uno de nosotros. Bien, hermano, pues vamos a finalizar con una oración. Vamos a pedir a nuestro hermano Moisés que tenga el privilegio de orar y posteriormente pues vamos a pregunta o a comentario. Hermano Moisés. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno que mora en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por esta magnífica oportunidad que nos dio de escuchar su palabra a través de nuestro hermano Jesús Ángel. Gracias, Señor, porque hemos aprendido conceptos, hemos recordado, ¿verdad? Todo aquello que de alguna manera u otra hemos estudiado, pero no está de más, Señor, porque siempre es bueno aprender algo nuevo y a ponerlo en obra, Señor, en aquellos, sobre todo aquellos que no le conocen. Gracias, Padre. Sígale ayudando a nuestro hermano Jesús en su buen deseo de predicar su palabra, en su capacidad para poderla poco a poco desarrollarla más y más, y así, Señor, en su entorno espiritual sea el beneficiario. Gracias, Señor, también por aquellos que estuvieron atentos a su evangelio durante esta conexión, y aquellos que posteriormente lo harán también, Señor, abra su corazón, que sean receptivos al evangelio suyo, Señor. Gracias, Padre, te lo agradecemos en nombre de su Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano